Bueno, pues primero agradecer la presencia de ustedes, lectoras y escritoras, ¿no? Porque los que estamos aquí en esta sala son lectores, son escritores, son mediadores de lectura. Y el objetivo de esta reunión virtual, es un tanto ponderar, yo creo que es la palabra que podemos usar, cuáles han sido las reacciones de la lectura, las reacciones en ustedes de la lectura que han hecho de algunos cuentos. La obra se llama Secretos de la Sierra de Otontepec, del autor Seferino del Ángel, que en esta ocasión, en este libro, adopta el seudónimo de Jicotencat, ¿sí? Y sobre ese nombre surge bajo el sello de Letras Huastecas, y él es de la Sierra de Otontepec, es de la región particularmente del Naranjal, municipio de Citlaltepec, en donde él ahora le llama a su lugar, bueno, en náhuatl, Tlalaxitlán, algo así. Entonces, vamos a trabajar, vamos a comentar cada uno de los cuentos, qué reacción tuvieron, cómo lo recibimos. Yo creo que va por ahí en esa línea, ¿no? Y el que guste comenzar con esto, ya cada quien tiene el cuento que le corresponde. Quiero comentarles que esta obra nosotros la vamos a revisar solamente en castellano, pero esta obra es una versión bilingüe también. En el mismo libro viene la versión náhuatl, y precisamente ya en algunos días más ya estará en circulación. Ayer se mandó imprenta, y pues ya en próximos 8 o 10 días ya esta obra estará a disposición de los lectores. Pues quien guste comenzar. Marta. ¿Sí? Sí. Sí, hola a todas y todos, buenas tardes. Para mí ha sido un placer leer este título que empieza con este ¡au! 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 Al empezar a leer este cuento, este relato de la tradición oral, me llamó mucho la atención cómo Seferino del Ángel, el escritor, nos presenta la muerte. La muerte. ¿Cómo la percibió en la obra de Macario, Bruno Traven? ¿Cómo nos pone a la muerte en una cabecera? En una cabecera de una recámara, y ahí está la muerte. O se aparece en el otro lado contrario, en los pies, y entonces la muerte aparece. Pero luego vemos otros libros como Jack y la muerte aparece en un lugar donde está el mar. Pero luego nos la describen con una capa enorme, nos la describen con ojos hundidos. Y luego Francisca y la muerte. Y nos describen a la muerte de diferentes maneras. Seferino, en este relato de la tradición oral, nos describe la muerte de otra manera. ¿Cómo los humanos ven a la muerte? Las obras nos lo muestran y nosotros nos podemos imaginar. Sin embargo, en este relato de Aullido, Seferino nos muestra algo muy interesante. Algo muy, muy interesante. ¿Cómo percibe la muerte un animal? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo la ve? Nos sugiere que la muerte es vista por los animales. Y luego haces un recuento y dices, por eso existe el relato de cuando canta el tecolote. El tecolote es un animal que ve a la muerte, según los relatos de la tradición oral. Pero también los coyotes.
Y pues en este relato, Ceferino del Ángel, de una manera muy, muy bonita, nos presenta la muerte como la ven los perros. Por eso este relato yo lo empecé con un aullido. Un aullido porque en este relato, Ceferino del Ángel nos muestra cómo los animales ven a la muerte, pero además a un personaje que camina en una calle, que va metido en sus pensamientos, le toca vivir, tener un encuentro cercano con lo desconocido. Y este personaje es el Abelino. No sabemos quién es Abelino, si es un niño o es un adulto, pero nos sugiere el escritor Ceferino del Ángel que podría ser un adolescente. Cuando yo leí este relato, pensé en un adolescente. ¿Por qué? Porque los adolescentes se encuentran en unas edades en que no creen en cosas sobrenaturales, en cosas del otro mundo. Y aquí Abelino tiene un encuentro cercano con un suceso que cuenta él posteriormente a sus padres. Un suceso que lo marcó y que Abelino no creía, pero también en este relato está algo presente, algo muy importante, que la tradición oral se va transmitiendo de generación en generación. Y Ceferino del Ángel aquí nos muestra lo importante de transmitir los relatos de generación en generación. Pero esta historia tiene mucho más. Pero ahí le dejamos el lugar a otro participante. Solamente les di una probadita de lo que Ceferino del Ángel nos está narrando en este relato de la narración de la tradición oral. Muchas gracias, Martita. Sí. ¿Alguien más aparte de Marta? Estaba Lupita Pais. Bueno, pues a mí me tocó el cuento que se llama Mexicanada. Mexicanada se traduce como que hacemos cosas mal, cosas muy malas. Entonces, bueno, en este relato, Ceferino Chicoténcatl o Jicoténcatl, le da voz a un maestro que se da cuenta que le han arreglado su camioneta y su camioneta le hicieron una mexicanada. Y bueno, aquí aborda este cuento con un lenguaje muy, muy bien cuidado, muy elegante. Y luego por acá tiene una mención donde dice que mexicanada para el maestro del cuento, el personaje principal, es algo que no se ve bien, sobre todo porque la palabra mexicanada él la asocia con la cultura mexica, de una gran cultura de este país ancestral. Y bueno, así como que trata de reivindicar, y entonces dice, no, pues una mexicanada es algo muy feo, es hacer una pendejada, es hacer una chingadera. Expresarse así es lastimar a la cultura mexica, la cultura de nuestros antepasados, como si ella estuviera cargada de tonterías. Y no, los mexicas fueron y serán una gran cultura de Tenochtitlan. Sé algo de los mexicas, estudié hasta sexto de primaria, pero mexicanada, para mí, quiere decir inventar o crear algo, salir de un apuro, hacerlo con la idea de que es algo así nada más sala y se va, ¿no? Como decimos coloquialmente. Y bueno, en este contexto de su cuento, a mí me recordó mucho a Juan José Arreola cuando escribe una carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos. Y pues sigo insistiendo en que cuida mucho el lenguaje, está
Está elegante y muy bien esta mexicanada, que no tiene nada que ver con el contexto que le damos acá en México a la mexicanada. Y bueno, le cedo ahora el micrófono a alguien más que quiera comentar. Gracias. Rocío. A mí me gustaría, sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué gusto compartir con ustedes. Y además me siento también muy honrada de poder estar compartiendo pues mi opinión, pero también de haber disfrutado de este cuento. Y ahora que las escucho, pues me gustaría también leer los otros. Yo tuve la oportunidad solo de leer uno, pero pues claro que me gustaría leer los demás ahora que los comentan. Yo quiero iniciar con algo que decía por ahí José Emilio Pacheco. Decía, no leemos a los otros, nos leemos en los otros. Y pues bueno, el cuento que yo leí se llama El espejo de Lucas, y hay unas palabras que me hicieron eco y que me retumbaron de alguna manera cuando el cuento dice, regularmente Lucas busca estar ocupado con alguien o con algo, debido a que si el silencio y la soledad lo ven de frente, lo obligan a realizar una revisión de sus actos y de sus pensamientos. Entonces, este cuento creo que yo lo puedo relacionar muchísimo con la otredad, ¿no? Con esa otra parte, con ese otro que es distinto a mí y que a la vez es parte de mí. Me dio la impresión de que Lucas es también un adolescente, un joven que quiere así como vivir, ¿verdad? Y hacerlo a su modo, sin que le estén diciendo nada. Como estos tiempos en los que dicen los jóvenes, no me digas, yo ya sé, o que no escuchan el consejo que tal vez mucho tiempo después pues van a venir por él. Esta es la impresión que me da al yo tener este encuentro con Lucas y con su espejo y cómo el contexto que hay alrededor de él, pues sí saben quién es él y tal vez él no sepa quién es todavía o no tiene muy segura esta identidad, pero es así como, pues como el nosotros tiene una identidad que vamos construyendo también por el entorno. En este diálogo constante y consciente de nosotros mismos, creo que es a lo que nos enfrentamos, ¿no? De alguna manera, esta cuestión de estar tan ocupados en una vida en la que vivimos tan aprisa, tan llenos de cosas, de actividades, que tal vez no tenemos este encuentro con nosotros mismos para sentarnos y escucharnos y vernos de frente. Me pareció algo que con un lenguaje bien sencillo tiene un mensaje muy profundo. Me hubiese gustado saber más, me hubiese gustado así como de ¿qué más pasó? Me hubiera gustado saber más de Lucas, ¿verdad? ¿Qué pasó después? No les cuento el final, ni les cuento en sí el cuento para que también tengan la oportunidad de disfrutarlo. Lo disfruté mucho y me retumbó en esa cuestión. Muchísimas gracias. Felicidades, Seferino. Gracias, Rocío. ¿Alguien más? Yo, Andrea. Andrea, adelante. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con todos ustedes comentando las obras de Seferino del Ángel. Para empezar, desde el día que yo conocí al escritor por las redes sociales, me impresionó mucho porque él no usa, no viste de etiqueta, no va ahí todo engominado y todo bien etiquetado, bien peinado. Él usa el sombrero, él se muestra tal cual es, su ropa estilo vaquero, porque él es un hombre de campo que viene del campo. Entonces, eso fue lo que a mí me impresionó de él cuando lo conocí a él. Luego, hoy tengo la oportunidad de leer sus letras. A mí me tocó historias mexicas,
son dos historias, yo no les diría historias, yo más bien diría dos leyendas que van pasando de generación en generación desde, yo creo que desde mucho antes de la conquista. Son preciosas. Él usa un lenguaje sencillo, común. Cuando empiezo a leer las dos anécdotas, las dos leyendas, me sentí como si yo hubiera estado con las dos mujeres que él que pone en las dos historietas. Silvano, supongo que es él lo puedo ver ahí en los dos, en las dos historietas, lo puedo ver a él ahí, un hombre que es del pueblo, que es del rancho. Él habla de una comunidad muy pequeña. Puedo verlo ahí, él entrevistando a esas dos personas para narrar esas dos leyendas preciosas. Van pasando de boca en boca. Una es de cómo el levantamiento de sombra es precioso. Dice que da a entender que las personas cuando están enfermas les han levantado la sombra, entonces hacen el ritual, un hermoso ritual que obviamente no se los voy a decir para que los lean y pasemos la voz y que todos nos enteremos de estas pequeñas historias que vienen pasando de boca en boca, de mano en mano. Y un comentario a Seferino: ve con esas mujeres y que te cuenten más tan hermosas, tan preciosas. La segunda historia trata de los duendes, que, vientos de la sierra, les llaman tepas. Supongo que la palabra tepas es de la lengua nativa, es originaria de la lengua nativa. Y también muy hermoso el relato. Me sentí, bueno, yo vengo también de rancho, de una comunidad muy pequeñita donde todos nos conocemos. Entonces, aquí en esta situación, Seferino, sin que yo haya estado ahí, puedo ver que es una comunidad, un ranchito, son campesinos todos ahí. La mujer que él entrevista son campesinas ya muy ancianas, muy viejas. Estas personas son las que nos van transmitiendo las leyendas, las costumbres, todas esas cosas hermosas que están ahí y que gracias a Seferino las estamos rescatando. Preciosas. Habla de lugares humildes. La comida, me impresionó la comida, que yo no la conozco. Camote de bejuco, a ver si nos dice Seferino qué es. Y el otro, zacahuil, ese sí sé qué es. En mi tierra lo hacen, lo cocinan. Son las comidas que come nuestra gente allá en la sierra, en el monte. No son platillos exóticos ni nada, o sea, o comidas ya tan populares que hay en el mundo moderno en el que nos desenvolvemos todos ahora. Y yo me quedé, dije, bueno, el café negro, pues todo el mundo sabemos que es el café negro, pero el camote de bejuco. Y precioso, Seferino, te felicito. Me encanta que tengas ese valor de presentarte donde sea con tu sombrero. Me encanta. Hay muchas personas que a lo mejor, no sé, se sientan ofendidas o se sientan, bueno, ¿por qué viene así vestido? Es que
él es así y él viene mostrando lo que él trae, su origen, y yo se lo aplaudo. Yo ese valor no lo tuve, me daba vergüenza, me daba miedo. Yo soy escritora también, y como en los lugares donde yo trabajé siempre, y ese qué, ¿a qué viene? Ni dinero ha de traer. Y siempre, o sea, juzgando por las apariencias. Entonces, ¿cuántas personas no le tuvimos miedo a eso? Entonces, por eso tratábamos de vestir en regla completamente para poder dar otra impresión. Pero dicen que siempre lo que tú eres, siempre va a salir a flote. Y Seferino, me encanta ese desplante que él se planta donde quiera que él va, con su sombrero, y yo le hice un comentario en Facebook que puse: los de sombrero también escriben. Y aquí está. Gracias. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más? ¿Puedo? Claro, ¿Puedo Angelita, claro. Bueno, es un privilegio realmente estar con este selecto grupo de escritores, de lectores, de amigos, y quiero hacer un homenaje al talento del señor escritor, y le envío desde acá de Ecuador, de esta tierra fría, Quito, un abrazo con mucho calor. Bueno, yo cuando leo, tuve la suerte de conocer todos sus cuentos, señor escritor, y cuando leo cada uno de sus cuentos, me traslado a mi niñez, cuando alrededor de la lumbre, mi papá y mi mamá nos reunía para pelar la higuerilla que se debería entregar a una fábrica que elaboran aceite, industrias una transnacional. Entonces, hacíamos el oficio de pelar la higuerilla. Mi padre con mi madre se alternaban los cuentos, leyendas, mitos que realmente nos conmovían, ¿no? Nos poníamos a llorar, o de miedo, de felicidad, y eso se quedó en mi piel, en mis entrañas, en mi esencia. Y muchísimas gracias por hacerme recordar esos momentos inolvidables. Bueno, yo quiero ser infidente con el señor escritor y con sus letras y con su libro. Así que me voy a permitir leer el texto que fue seleccionado para mí, y porque es muy cortito, y sí me gustaría que lo conozcamos todos para luego pues entender un poco lo que escribí sobre su cuento, señor escritor. La lumbre del fogón lanzaba pequeñas llamaradas por debajo del comal, un comal de barro redondo, rojizo, que en ese momento estaba lleno de tortillas hechas a mano. Una jovencita de escasos 17 años se movía de un lado a otro para poner los platos y las tazas sobre la mesa, además de voltear las tortillas y atizar la lumbre. Llegó Juana, la mamá de la jovencita. De inmediato empezó a servir los platos y las tazas. De pronto, un tizón se puso a silbar. Felipa, hay que hacer más tortillas. Vamos a tener visita. Mamá, pero nadie avisó que venía. ¿No escuchas el ruido del tizón? No ha dejado de silbar. Hace un año me dijiste que Camila se iba a casar con un viudo porque comía lonche que mi papá regresaba de la milpa, y resulta que se juntó con un pinche mocoso, pendejo, flojo, de apenas 16 años. Yo te dije casar, no juntar. Ese chamaco chupa mamila, pronto la va a dejar. Recuerda que tu hermana tiene 23 años y ha tenido como 5 novios. Mi tía le sugirió a su hija que no pasara por debajo de una escalera porque se iba a quedar soltera. Marcela no hizo caso y ve, ya tiene 3 hijos. Hazme caso, Felipa, los avisos no se equivocan. Los abuelos son fuente de sabiduría.
Está bien, mamá, te haré caso. Solo porque anteayer que me dijiste que si un perro se orina en tus pies, significa que algo bueno anuncia. Pues resultó cierto, vendimos más de lo que se vende en un día normal en la tienda. Escucha, es la tercera vez que silba el tizón. Todos comieron. La lumbre se apagó a las 6 de la tarde y la visita no había llegado. Felipa se enojó con su madre por creer en tonterías y por haber hecho demasiadas tortillas. Se metió a su jacal y se encerró. No obstante, la mamá se iba a salir con la suya, pues apenas estaba por oscurecer cuando llegaron con maletas los padrinos de Felipa, quienes venían de Reynosa. Buenas tardes, comadre, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Esas maletas quieren decir que vienen de la ciudad? ¿Qué tal de viaje? Cansado, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Pasen, siéntense. Gracias, comadre, respondieron Luisa y Antonio. El tizón nos avisó con su silbido que hoy teníamos visita. Por eso le pedí a Felipa que hiciera más tortillas. Esa creencia y otras están en todas las zonas indígenas. Así es, comadre Luisa. Juana se disculpó con sus compadres y fue por Felipa. La hija estaba escuchando la radio. Oyó que alguien tocaba la puerta del jacal y se paró del petate para abrir. ¿Qué pasa, mamá? Ven, hija, por favor. 2 personas te quieren saludar. La hija se puso los zapatos y fue a la sala. Ahí estaba la sorpresa. Y con esto, Juana ganaba puntos a favor de sus creencias. Buenas noches, padrinos. ¿Y ese milagro que nos visitan? Pues quisimos pasar a saludarlos. Mañana o pasado nos vamos a mercado. Habíamos ido de visita a Reynosa. Muy bien, mi mamá supo por el silbido del tizón que hoy teníamos visita. Mas no le creí. Ya viste que sí es cierto. Nosotros somos la visita. Pasen a la cocina. Les invitamos a unas enchiladas. Muchas gracias, ahijada. En cuestión de minutos, el fogón se cubrió de llamas. Las 2 mujeres, mamá e hija, servían la mesa y calentaban las tortillas y la salsa. De nueva cuenta, un tizón empezó a silbar. Los compadres pasaron 2 días en los cerritos. Al tercer día, toda la familia de Juana fue de paseo a mercado. Precioso. Muy lindo. Bueno, ¿cuál es mi análisis, mi acercamiento? Bueno, yo digo que el silbido del tizón es la magia como acto maravilloso, extraordinario. Lo vinculo con en este cuento se confrontan 2 formas de ver y entender el mundo a través de la madre y de la hija, de la joven hija, ¿no? Felipa. Que si silba el tizón es señal de que va a venir visita. Que si el perro, creo que era, sí, el perro orina en los pies de alguien, pues es señal de que las ventas van a ir muy bien. Que si pasamos por debajo de una escalera, bueno, aquí en Ecuador decimos no que se va a quedar soltera, sino que va a tener 7 años de mala suerte. O también acá solemos creer, ¿no? En que si una mariposa negra ingresa a nuestra casa, es señal de que algún familiar muy cercano va a morir. Entonces, sí, entonces, crear y creer se pueden conjugar en tiempos extraordinarios, claro que sí, pero también en tiempos ordinarios, ¿no? Una especie de cronología. Entonces, aquí me asalta el asombro, me asalta la habilidad, por ejemplo, de conectarme con la sagrada fuente de la vida, que trasciende el tiempo, atrae con su fuerza gravitatoria hacia el corazón mismo, de las primeras narraciones orales, de las que yo recuerdo cuando niña, donde el mundo era inocente, más limpio, más joven, más bello. Eso es lo que nos deja este relato, ¿no? Además,
¿qué puedo decir? Que los lectores somos como al inicio, somos como esa hija, Felipa, que no termina de creer lo que su madre le anticipa. Uy, me salió en rima. Felipa y anticipa. O como esos compadres citadinos, Luisa y su esposo, que después de hospedarse en la casa de la magia, yo le he llamado así a esa casa, donde el tizón silba, después de hospedarse, ¿no es cierto?, en esa casa, nunca más serán los mismos. Nunca más seremos los mismos, porque en definitiva nos reconoceremos como una especie de vasija de barro, esas vasijas que construyen mis indígenas quichuas acá en Ecuador, que sin saberlo contenemos a la divinidad, y esa divinidad pues sea la idea que tengamos, ¿no? El cosmos, ama, los dioses, qué sé yo, ¿no? Esa divinidad disfrazada de mágico encanto derramada en este relato que me tocó analizar. Muchísimas gracias por haberme permitido este momento literario. Muchas gracias y felicitaciones. Silvia, adelante, Amalia. Sí, buenas tardes. Gracias, Letras Huastecas, por invitarme para comentar las leyendas que se transmiten en nuestros pueblos por medio de la tradición oral. Esta historia que a mí me tocó analizar se llama El Nahual Nocturno. Pero antes que nada, yo quiero decirle al maestro Seferino que lo felicito por la decisión de emprender el rescate de esta apasionante historia, de estas apasionantes historias de los pueblos. Muchas veces nos da miedo empezar a decirles a los familiares, miren, estoy escribiendo esto. ¿Por qué? Porque a veces son los primeros tropiezos. Simplemente unos creen y otros con un gesto te dicen, pero a eso yo le llamo valor, al que usted haya enfrentado todo esto para poder realizar y recuperar este trabajo. Nos cuesta mucho a veces tener que ir con las personas a rescatar esa historia, pero ahorita la vida que nos está tocando vivir nos está enfrentando a una realidad de que es tan efímera y que no la debemos desaprovechar. La vida es algo maravilloso, y lo puedo decir, sagrado, porque a cada momento pues estamos con ese miedo de que pues se nos vaya en cualquier momento. Entonces no podemos esperar más tiempo para poder recuperar y poder compartir con los demás lo que hay en nuestros pueblos. Este Nahual Nocturno se dice, y en todos lugares o muchos pueblos, que tiene el poder sobrenatural de convertirse de persona en un animal. Y puede decirse también que en el pueblo de la Sierra de Otonotepec, allí se cuenta que si un animal nace el día que nace aquel niño, al ser hombre, se convierte en ese animal que nació en su día. Y así puede relatarse en esta leyenda de que cómo tiene esa fuerza el nahual para convertirse y hacer daño, pero también el maestro lo retoma como curación, lo hace también como curación. Ahorita por lo que decían de que levantaban la sombra, también acá para esta región también se hace ese ritual. En algunas comunidades aún se conserva.
Entonces, por eso yo lo relaciono que tiene mucha, pues, valor la tradición oral. Porque si nosotros dejamos de rescatarla, de buscarla, ¿qué van a hacer nuestros jóvenes? ¿A quién les van a preguntar? Si nosotros también estamos en el hilito de que todo se pueda romper, ¿verdad? Entonces, pues mientras nosotros podamos, tengamos salud, energía, pues seguir rescatando ese valor que existe en nuestros pueblos. A mí me llamó mucho la atención cuando cierra el maestro y dice así: la oración y la meditación son para todos, no es propiedad de los monjes o ministros, como se podría creer. A través de ellas puedes conseguir paz interior y poder sobre cualquier mortal entregado a los instintos, apetitos o riquezas materiales. Ahora, si la meditación y la oración son combinados con filosofía y ciencia, el ser humano se vuelve una bomba de tiempo, un ser poderoso. Entonces, maestro, yo dejo la leyenda para que los lean cuando adquieran el libro, pero los felicito nuevamente porque todas esas creencias y les daban poder o valor, pues como dice usted al último, todo se puede combinar con la filosofía y la ciencia, la oración, para que nosotros también tengamos un poder. Y el poder de convencer a los niños, a los jóvenes, para que lean y también se deleiten con las letras. Muchas gracias. ¿O sigo yo? Siga usted. Sí. Bueno, pues a mí me da mucho gusto y qué placer que de esta invitación que me hizo el escritor Seferino del Ángel. Bueno, a mí me tocó un cuento que se llama El pájaro Richo. Me cautivó mucho desde el principio, desde el niño que está dormido, que se duerme, ¿no? En el burrito, ¿no? Que dice que todavía con las lagañas en sus ojos y va dormido. Me gustó mucho. Aparte, dice ahí en una de esas que va la milpa dormido, en el lomo del burro, yo me lo imagino dormido. Y también que dice el tepón, no sé qué sea la palabra tepón, pero bueno, está bien. Y me gustó mucho cuando vaya del arroyo el arroyo del Cerrito. También encontré por ahí, me asusté mucho a estarlo leyendo, cuando va, cuando se cae que el burro se hiere de la patita y se va con la tía después. Y se cae cuando van ya en el caballo con la tía Laya, y van en el caballo y que el caballo relincha y se para, ¿no? Al ver una bolsa negra o algo así en el río. Eso me asustó, me cautivó y me asustó. Cuando cae y que va con la mamá, ¿no? Cuando se caen y que los niños, algo así le pasó en las costillas y en su pierna, los remedios, ¿no? De las curaciones que le hacen en ese momento. Cuando le dan también le dan a beber los orines de un niño, de otro niño de 10 años, porque era parte de las curaciones que ellos saben, de sus medicinas, de sus ancestros, ¿no? Pero sobre todo también a mí me gustan mucho las aves, el cantar del pájaro, ¿no? Del richo, porque anunciaba que algo malo iba a pasar y pasa esa tragedia, ¿no? Esa desgracia del niño, ¿no? Pero y también me gustó mucho cuando, bueno, que lo estaban curando de su pierna, de su rodilla. Yo quiero saber que es su rodilla o algo, donde le ponen hormigas rojas, ¿no?
para que se forma la carroña o algo así. Me llevó, bueno, me gustó mucho, imaginé, tiene mucha tradición oral, sencillo, ¿qué más? Que no se pierdan esas tradiciones, ¿no? Y pues muchas gracias por haberme invitado a contar un cuento más. Ya no les cuento más porque si no, no lo van a leer. Pero me encantó, me cautivó. Eso es lo que yo le puedo decir. Muchas gracias. Bueno, no sé si ya hayan pasado las damas, ahora seguiríamos los caballeros, claro. Los adelante. Caballeros, primero dimos el turno. Buenas tardes pues a todos, ya hace rato tuvimos la oportunidad de platicar. El texto, el cuento que yo leí de nuestro amigo Seferino, pues coincide mucho con la labor que hacemos, ¿no? Precisamente educar. Él habla en el título de la resurrección y literal prácticamente, metafóricamente hay esa resurrección por medio de la educación. Empieza a describir un contexto difícil que casi, yo aquí lo vivo con mis alumnos, esa situación que se están viviendo en algunos hogares fuertes, delicadas, a veces, y hacen como que generan emociones, pues motivan, invita a la reflexión al principio, como describe que están viviendo unos niños, una familia. Luego empieza con la descripción, con el señalamiento de la iglesia, del poder que tiene la iglesia, y también señala pues lujos, hace una fuerte que trata pues de adoctrinar, yo le llamaba, ahorita lo estaba pensando, eclipsar, como lo maneja Fernando Sabater en su libro El valor de educar, cómo a veces está eclipsado que la iglesia. Entonces, en ese sentido, como a través de la promesa del Dios, de todo, y hablas también de las tradiciones de la iglesia, y cómo ese pueblo ve la luz, o cómo alguien, una persona, un maestro se puede convertir en esa herramienta, en ese luchador, y que pues también cita y menciona, yo le digo, pues yo lo evoqué a Peter McLaren, ¿no? Ya cuando uno le da clases, Paulo Freire, Luther King, ahorita se me olvidó, Arjona, entonces todos esos que precisamente han sido ejemplos, son referentes sobre los movimientos sociales en pro o en beneficio de la educación. Entonces, para mí, fue muy, muy grato. Lo comentaba, pues yo pensé que iba a ser como un cuento de niños, ¿no? Porque pero yo lo veo hacia un cuento para jóvenes, para adultos. Yo al principio cuando vi cuento, pues dije, voy a leer algo así más infantil. Pero en ese sentido está muy, muy bien trazado, está muy bien escrito, todo, y pues invita a esa reflexión, a esa confianza que por medio de la educación, del conocimiento, se puede cambiar el contexto. Y como decía, y pues yo, así como él, yo le reconozco y le digo, es que seguimos siendo de a pie, seguimos siendo gente, seguimos estando del lado del que lo necesita. Entonces, pues reciba mi reconocimiento, mi felicitación, y pues agradecerles también la invitación. ¿Está apagado el micrófono? Ok. Híjole, lo que pasa es que estoy aquí con las bocinas, batallando, con audífonos. Le decía, ¿vuelvo a empezar entonces? No, sí se oía, sí se oía. Sí, sí. Y sí te oíamos, más bien que a los demás apaguemos nuestro micrófono para que no se haga tanto ruido. Exacto. Ok. Sí, porque aquí tenía los audios. Ok. Entonces, en ese sentido, precisamente, pues el tema de la resurrección mediante la educación, como lo propone, como debe, es una herramienta, pues en lo personal los invito
a leerlo, a conocer, y pues también me gustaría conocer los otros materiales. Y ya en la siguiente ronda pues haríamos algunas precisiones, algunas sugerencias, ¿no? Pero pues más que nada serían ya detalles para el autor. Adelante, Sergio. Adelante, Sergio. Ahorita seguimos con Amalia. Y a mí me tocó el privilegio del tema que lleva por título La deuda. Y en La deuda el autor aborda una situación muy típica de las personas o de la vivencia humana. Enfrentarse a la muerte, a la desgracia, a la tragedia, cuando las cosas parecieran ir de mal en peor. Y parece que en la vida, sobre todo de la gente que no tiene, que carece de recursos, algunas veces pareciera que la vida parece ensañarse con mucha fuerza en estas personas, en apariencia. Y bueno, hay que notar que los seres humanos estamos viviendo en un mundo en conflicto. Vivimos en medio, inmersos en un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Estamos en un proceso de redención de la raza humana, y en medio de este proceso habrán heridos y muertos antes de que llegue una solución definitiva a todas estas cosas. Y me parece muy interesante, sumamente interesante el enfoque. Lo presenta con mucha crudeza, con mucha vivencia el maestro Ceferino. Y sin embargo, generalmente termina dándosele a Dios créditos que no le corresponden esencialmente. Pero así es, y eso lo podemos ver aún en el libro de Job, y a través de todas las escrituras podemos ver cómo una y otra vez los seres humanos tienden a achacarle las situaciones y las dificultades a Dios. Pero como acabo de decir, estamos inmersos en un conflicto cósmico entre el bien y el mal, y en medio de esto, lamentablemente, vamos a tener que sufrir situaciones difíciles, muy incómodas. Yo quiero permitirme leerles tal como lo plasma el autor su cuento, porque creo que esa es la idea en esta convocatoria que tenemos. La deuda. Deja de maldecir, Joaquín. No puedes estar todo el tiempo con lamentos y reclamos a Dios. Las cosas son de una manera, y para que cambien se necesita que el mismo Dios baje a la tierra. Pero parece que está entretenido en asuntos más importantes, decía con enojo Joaquín, el campesino. Entiendo tu desesperación, Joaquín. José, tú no me entiendes. José vive la misma situación que Joaquín, pero prefiere no lamentarse. Fue hace 2 años cuando murió de diarrea el hijo de Joaquín, y por más que le dieron medicamentos caseros, no se pudo curar. El sacerdote solo se ofreció a rezarle un Padre Nuestro, ponerlo en manos de Dios, y lo exhortó a que mantuviera la fe. 2 días después, a la muerte de Dionisio, Joaquín, bastante deprimido, se encerró en su jacal para reclamar a un desconocido poder superior. Es suficiente con las carencias que hacen imposible vivir como hijo tuyo. ¿Por qué aún te empeñas en enviar enfermedades en los hogares de los pobres? Mi hijo ha muerto. En este momento solo me queda mi mujer. El terreno donde cultivabas el maíz, tu caballo, tu granja, te los quitó el hacendado por lo que le debías, agregó en silencio su mujer. Mujer,
Creí que estaba solo. Con el velorio y el novenario, más deuda vendrá. No te preocupes, me iré a lavar ropa ajena, a limpiar las casas de los ricos para salir pronto de las deudas. Estoy harta de vivir así. No, yo soy el hombre de la casa y soy quien debe pagar las deudas. Yo soy la mujer de la casa y quiero ayudarte. Es hora de hacer equipo. La mujer también puede ganar dinero. Está bien, no quiero pelear. Dejaré a un lado mi orgullo. En la ciudad la gente rica dice que los pobres son pobres porque no quieren trabajar, porque no quieren estudiar. Aunque es falsa esta acusación. El pueblo de José y Joaquín los invita a visitar la zona y se darán cuenta que todos los días hombres y mujeres salen a trabajar desde que amanece y regresan a casa hasta que anochece. Caminan a prisa cargando su morral, su machete, hacha, cazanga y lima. Como en el monte no hay tiendas, también cargan su itacate y su agua de naranja, de lima o limón. A los que bien les va, montan a caballo y se dirigen a la ordeña. Pero ellos tienen que trasladarse a su lugar de trabajo todavía oscuro. Algunos chambean de peones, otros cultivan tierras prestadas por los caciques a cambio de que al final del año dejen el potrero con pasto. Así el cacique al año trae sus vacas a pastar y presta otro terreno. Joaquín tenía 70 años de edad y seguía siendo pobre. Nunca fue a la escuela. Durante su niñez y juventud trabajó muy duro, aunque nunca pudo ahorrar un centavo. Sin embargo, Eufrasia, su mujer de 50 años de edad, estaba dispuesta a escribir junto con él una nueva historia. Así termina la deuda de nuestro amigo Ceferino y presenta realidades y vivencias muy importantes que debe llevarnos a la reflexión por todo lo que a través de su cuento, de su relato, él nos presenta. Y es verdad, los pobres trabajan y trabajan y generalmente son explotados por los latifundistas, aquellos que por razón de la condición económica en la que nacieron, sencillamente la vida les otorga terrenos, muchos terrenos, y se da esta mala distribución, no solo de las riquezas, sino aún de las tierras. Afortunadamente ha cambiado algunas cosas, y las realidades parecen ser diferentes hoy día, pero está plasmado aquí en este capítulo la deuda, verdades muy importantes de la sociedad humana, llena de injusticia, unas injusticias que Dios espera poner fin muy pronto. Muchas gracias. Mi cuento, el relato que me tocó se llama Cansado de ser pobre. En este relato es muy interesante porque viene una forma como el hombre cansado de ser pobre quiere a toda costa. Él trabajaba mucho y hace todo el esfuerzo posible por salir adelante, pero no puede, y por más que él lo intenta, no puede. Entonces él, cansado de su triste situación, pues se va y pide opinión a un sabio que es de la sierra. Ese sabio le da una opción y lo manda a que busque al diablo para que le pida ayuda. En esta, él le pregunta que si toda la sabiduría que posee, la posee porque le pidió ayuda al diablo.
Entonces él le dice que pues es una opción, y él decide que él la sabiduría que adquirió la adquirió estudiando. Y pues en esta forma vemos como muchas veces por la necesidad o la desesperación nos llevan a tomar caminos equivocados. Porque él le dice es una opción, porque él lo hizo por medio del estudio. Entonces él en su desesperación se va a tomar la opción más cercana que tiene y busca al diablo. Y cuando le da todo, le da acceso a todas las riquezas, a todo lo que él ha ansiado a lo largo de toda su vida, pues entonces ya él llega el momento en que los años pasan rápido y tiene que entregar el pago que era la deuda que él tenía, pues era entregar su alma. Cuando el diablo lo va a buscar, pues le dice a la esposa que lo esconda, se rapa la cabeza y se esconde. La mujer le dice que no está, que se fue a buscar al sacerdote, pero aquí también vemos otra forma como él pudo haber buscado ayuda desde mucho antes, sabiendo que tenía una deuda que algún día tenía que pagar, y sin embargo no se atrevió porque los años en medio de toda su riqueza y todo el confort en el que vivía, pues no le interesó buscar la ayuda en este caso del sacerdote. Cuando el diablo se lo lleva, pues la mujer se le empieza a desmoronar, todas las riquezas día con día empiezan a desaparecer. Y esto también viene siendo así como sucedió en la Torre de Babel, que quien quiso construir una torre muy grande se llenó de orgullo y quiso construir una torre muy grande para llegar al cielo, y al final la torre pues también se desmoronó y todos empezaron a hablar en lenguas diferentes y nadie se entendió. Así lo relaciono yo con cuando él tuvo que pagar la deuda. En vez de pedir ayuda para ver cómo hacía para evitar esa deuda, él se quedó disfrutando de todo el confort que estaba viviendo, y cuando llegó el momento, pues la tuvo que pagar. Y pues aquí tenemos lo que es el relato. Perdón, se me fue el documento. Aquí está. Se llama Cansado de ser pobre. Un hombre, por más que trabajaba, no podía progresar económicamente. Pasado el tiempo se desesperó, aunque su desesperación lo llevó a buscar un consejo. Un anciano que vivía en Laxtitlán, con conocimientos profundos sobre los tesoros de la sierra de Otontepec y del pueblo mexica, lo orientó para que saliera de pobre. Si lo que quieres es salir de pobre, entonces vete a la sierra. Ya casi oscureciendo, invoca al diablo. Pero, ¿qué le digo? Dile que quieres salir de pobre. Las condiciones ahí lo sabrás. La sabiduría que usted posee, ¿se la dio el diablo? No, yo estudié mucho. Entonces, ¿por qué quiere que yo invoque al diablo para que me saque? Los años pasaron de volada. El hombre se dio cuenta que el tiempo de entregar el alma había llegado. Para despistar al diablo, se cortó el cabello al ras del cráneo, se vistió de pordiosero y se escondió debajo de una mesa. El diablo llegó a la cita puntualmente. Tocó la puerta. Abrió la esposa del hombre. El diablo preguntó a la mujer: ¿dónde está tu marido? No se encuentra en casa. Fue al pueblo a confesarse con el sacerdote. En ese momento el diablo miró debajo de la mesa. Vio al hombre algo diferente al que conoció hace 20 años y comentó: ya que no está tu marido, me llevaré a ese pelón que está debajo de la mesa. Se me hace tarde y me queda mucho camino por recorrer. ¿A dónde lo llevará? ¿Acaso usted es policía? No, soy el diablo.
tenemos una cuenta pendiente y hoy es el pago. El diablo, con ropa de humano, barba y bigote, mestizo, así es. La mujer de inmediato dio aviso a las autoridades. Aunque peinaron la zona, jamás encontraron al hombre. Se esfumó de la faz de la tierra. La mujer al siguiente día observaba a cada instante cómo se desmoronaban los bienes de su marido. Y pues con esta leyenda me viene a la mente el recuerdo que mi mamá nos contaba cuando estábamos pequeñas. Yo recordaba que la había escuchado en alguna parte, pero no recordaba en dónde. Mi mamá nos contaba mucho esta historia y nos llenaba de risa cuando ella nos decía que el diablo se iba a llevar a un hombre con el que había hecho un pacto. Pero cuando llegó y no lo encontró y encontró un pelón y él se había rapado para que no lo reconociera, entonces el diablo había dicho, bueno, pues ya que no está el que yo busco, pues me llevo este peloncito, que era el mismo. Y pues con esto finaliza mi relato. Muchas gracias. Y felicidades al maestro Seferino, escribe muy, muy bonito. Y perdón, una disculpa muy grande, tuve grandes contratiempos para poderme conectar. Perdón. Parece que ya terminamos los 10. Hubo 2 cuentos que no hubo quien los leyera. Uno es Los Disciplinados y el otro es El Candidato. Muy acorde con lo que estamos viviendo en México. No sé si antes de que intervenga Seferino del Ángel, comparto con ustedes el prólogo que me tocó escribir. Es un prólogo pequeño, dado que la obra también no es muy grande. Sin embargo, creo que vale la pena compartir con ustedes este prólogo. Y sobre todo porque me tocó ser ahora el editor de la obra de él. Y bueno, conozco los cuentos, los dos son 12 cuentos cortos. Y les comparto el prólogo. Antes de leer el prólogo, les comento que conozco la obra del maestro Seferino, de sus cuentos, sus poesías, sus novelas. Esta es su 6ª obra ya que da al público lector. Y bueno, les comento un poquito en el primer párrafo de este mini prólogo. ¿Sí me oyen, verdad? Sí estoy con mi micrófono. Sí. Okay. Dice, la obra literaria de Seferino del Ángel Santiago es vasta y variada en sus géneros. De él se lee poesía, cuento y novela. En sus poemarios, Los Rostros del Amor y Poesía al Desnudo, se disfruta una bella y viva filosofía huasteca. En sus cuentos Bajo Sombras, del Ángel Santiago nos acerca a la cosmovisión de los pueblos que habitan la falda de la Sierra de Otontepec. Y en sus novelas, El Hijo del Fuego y Yo Confieso, ambas de corte social, cultural, histórico, expone su visión ideológica, desde donde interpreta la situación de quienes moran en torno a la Sierra de Otontepec. En Secretos de la Sierra de Otontepec, mediante cuentos, Seferino, bajo el seudónimo Xicoténcatl Tancuayalá Huipi, se adentra, se aproxima un poco más al corazón de la cultura huasteca, la que se niega a desaparecer y que seguramente su autor asimiló en su niñez. Sin duda, Secretos de la Sierra de Otontepec es un registro de lo que en sociología cultural se denomina imaginario colectivo, el que comparten comunidades indígenas y mestizos. Seferino, Xicoténcatl, ha conducido sabiamente a sus lectores al conocimiento de la Huasteca, la que está enclavada en la Sierra de Otontepec y es engalanada con sus bellos paisajes y, por supuesto, por la nobleza de su gente, lo que me lleva a recordar las letras escritas y cantadas por el huasteco hidalguense Nicandro Castillo. Huasteca linda, yo no te podré olvidar.
si nací con tu querencia y nací con tu cantar. Este es el prólogo que lleva la obra Tepetlautontepec y Tlatlatiltin, traducida al castellano como Secretos de la Sierra de Otontepec. Muchas gracias. Pues yo creo que damos paso al comentario de Seferino. Muy bien, pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Aquí tomé varias notas interesantes. El análisis completo, la crítica igual me retroalimenta y creo que es un buen motivo como para celebrar pues con ustedes este momento tan agradable. Pues de base está una teoría de Boaventura de Sousa, un pedagogo que está muy vinculado con Paulo Freire, el brasileño, y en ese sentido creo que enriquecen mis obras literarias desde el punto de vista del indigenismo mexica, y considero que resurjan y renazcan estas visiones de, como lo menciona de Sousa, de las visiones del sur, ¿no? Y que compaginen o que compartan o que se entrelacen con las visiones del norte. Aquí dando a entender, de acuerdo a de Sousa, es de que pues el capitalismo, ¿no?, actual que se vive puede aprender mucho de las visiones, de las cosmovisiones del pueblo indígena. Hay mucha riqueza cultural, sobre todo en el área de la medicina, en el área de la gastronomía. Tenemos mucho que aprender, bueno, que darnos nosotros como indígenas al pueblo mestizo, a los pueblos que no nacieron en zonas indígenas, como en mi caso. Entonces, tiene que haber una mezcla, una relación, una retroalimentación de ambas esferas. Así como, por ejemplo, la Ciudad de México, aquí en nuestro país, Tenochtitlan, la capital del país, cada vez que voy para dar alguna conferencia en Tenochtitlan, yo les comento que, pues, que ellos deberían de enseñarme mucho a mí, porque ahí fue la cuna donde llegaron los mexicas, todo el Valle de México, Tlatelolco, la capital pues de la Ciudad de México, y muchos, por ser la gran metrópoli, no hablan el idioma, han perdido un montón de creencias y valores mexicas. Y esto yo les digo siempre que voy ahí a compartir con ellos, digo, bueno, ustedes deben enseñarme a mí, no yo a ustedes, porque pues aquí es la cuna. Sin embargo, tristemente, pues han barrido todo ese tipo de valores, ¿no? Ese tipo de costumbres, tradiciones, ciencia incluso. Entonces, de igual forma, creo que con sus comentarios vamos a fortalecer, ¿no?, de estas historias, seguir haciendo trabajo de campo. Lo que a mí me detiene es esto, pues la parte económica, puesto que se requiere tener dinero de base para hacer una investigación prolongada, pues, en zona campo. Entonces, y eso a mí me hace, pues, que los trabajos que se realizan sean muy concisas, precisas, porque no puede ser un trabajo de investigación prolongado por cuestiones, pues, de costos, ¿no? Implicaría dejar de trabajar, pues, y estar, pues, metido directamente en campo, en la zona Tenec, en la zona Náhuatl. Sin embargo, pues, creo que hacemos los esfuerzos para poder aportar a ustedes y más personas en otros países, pues, nuestra visión del mundo. Y vuelvo a repetir, en el ámbito pedagógico, en el ámbito político, coincido mucho con los pensamientos de Freire, de McLaren
y de Boaventura de Sousa. También quiero reconocer la filosofía que desarrolló desde el punto de vista mexica, náhuatl, el trabajo que realizó Miguel León Portilla aquí en México. No es mexicano, sabemos que viene de otro país, sin embargo aportó muchísimo y de hecho aprendió el idioma, supo interpretar los códices, y de ahí pues aportó al país muchísima información que en nuestro caso es riqueza cultural, y que de esta manera estoy profundizando y comprendiendo un poquito más mi cultura mexica. Gracias a este gran hombre, Miguel León Portilla, y a otros hombres grandes también mexicanos como Mardonio Carballo, Juan Hernández, Natalio Hernández, escritores que todavía viven. Uno de ellos tiene 82 años, en el caso de Juan Hernández, que también le ha aportado muchísimo al país. Y queda también en El Salvador. Últimamente me doy cuenta de Werner Hernández, que escribe un libro que se llama Náhuatl Musmusta. Traducido al español, Náhuatl Musmusta significa el náhuatl de nuestros días, o el náhuatl cotidiano, pues. Escribe un libro en el 2019, Werner Hernández. Pues él no, o sea, no sé cómo se hizo un trabajo durante 15 años de investigación y surge este libro. Aporta muchísimas cosas nuevas también, no siendo indígena Werner. Sin embargo, trabajó 15 años en campo con los mexicas y sacó este libro, ¿no? Un trabajo de mucho tiempo, o sea, que me imagino que alguien por ahí le patrocinó todo ese tiempo de trabajo. Él es médico, él se dedica pues al área de las ciencias de la salud y las ciencias biológicas. Sin embargo, pues aportó este libro al pueblo náhuatl, al pueblo mexica. Recordándoles también que en Nicaragua también se habla el idioma, y la cultura mexica está también viva en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, toda esa Centroamérica. Entonces, pues, ese trabajo que hoy presento, vamos a iniciar a pesar de la pandemia con algunas presentaciones con personas muy reducidas en la zona huasteca, en un pueblo que se llama Tantoyuca, Veracruz, y otro que se llama Naranjos, para el 25 y 26 de marzo. Estaremos allá, y ahorita ya está la preventa del libro. En toda la zona huasteca pues igual ha habido mucha aceptación, y creo que con ese tipo de apoyos vamos a poder seguir escribiendo más libros, y espero que pronto tengamos patrocinadores pues en zona para poder internarme de lleno al trabajo de campo y sacar trabajos más extensos y más fructíferos pues para el país y para el mundo. Entonces, para mí el nahual nocturno es un ser que se adentra en mis ancestros, en mis abuelos, en gente que le tocó vivir este tipo de prácticas, y según sé, algunos de ellos fueron nahuales. Uno de mis abuelos hicieron sus ritos. Igual con Amalia Osornio, por ahí me identifico porque recordó muy bien la historia del cansado de ser pobre. Es algo muy común en nuestro país. De hecho, creo que en varios estados yo he escuchado, pero de diferentes versiones, así como La Llorona. Sin embargo, pues sí hay coincidencias, nada más que aquí yo le doy un retoque pues totalmente de Xicoténcatl, con esas ideas propias. Igual el candidato ya no se mencionó, pero el candidato me hubiera gustado que se leyera, puesto que estamos en México en tiempo de elecciones, y ese podría llegarle a mucha gente, tanto como candidatos como gente que sufraga o que vota. Pero pues igual, creo que todas esas aspiraciones, yo la verdad no aspiro a tener mucho dinero, o sea, de hecho lo pongo en una canción, en mis canciones. Yo no quiero tener mucho dinero, yo solamente le pido al Poder Superior, a Quetzalcóatl, a Coatlicue, que me dé salud, nada más, y que coma diario, aunque sea ahí sencillo, pero que tenga para comer. Es lo único que pido yo a la vida y le pido yo al Poder Superior. Nada más, no quiero otra cosa.
porque si me da dinero posiblemente, y es probable que corro el riesgo de tomar hábitos que me pueden perjudicar en la relación con mis hermanos y hermanas indígenas, a quien yo quiero y convivo mucho. Así que mejor que me deje así como estoy, con todas esas poquitas cosas que tengo pues de bienes, con tal de que mi esencia se mantenga pues y esté yo siempre al servicio de los grandes dioses Quetzalcóatl, Coatlicue, Tonatiuh y todos los dioses mexicas que me fortalecen, y sé que con su sabiduría van haciendo de mí de un corazón noble y una inteligencia pues iluminada también por ellos. Pues muchas gracias por sus comentarios, y agradezco su tiempo, pues eso es lo que yo les puedo comentar. De nuevo, muchas gracias. Ok, no sé si hubiera algo más. Evita. Mándeme. Creo que terminamos con esto, ¿no? Como usted me si no hay dijo. alguna otra cosa, agradecemos a los asistentes, agradecemos a Seferino la confianza que tiene a la Academia Nacional e Internacional de Poesía, presidida por Eva Ortega Jiménez. Seferino, la gente que estuvo, quienes comentaron tus cuentos, son escritores, son lectores, y todos miembros de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, sede San Luis Potosí. Muchas gracias por estar y buenas tardes.